Estamos de vuelta. Aquí sigue la W. Muchas gracias por estar con nosotros, siempre en digital, desde la 1 de la tarde hasta las 2. Y estamos también en vivo a través de la radio desde las 12 del mediodía hasta la 1. No olvide también seguirnos en podcast. Búsquenos sencillamente a través de cualquiera de las plataformas para conectarse con podcast, como sigue la W. Por ejemplo, vale la pena escuchar y reescuchar esto de lo que nos va a hablar Paola Herrera a continuación, que es, creo yo, una preocupación que todos, pero todos en este país deberíamos tener. Uno, está la inquietud sobre las zonas, muchas en Colombia, donde se están dando las invasiones de tierras por parte de, no se sabe muy bien quiénes. Hay quienes dicen que son despojados, hay otros que dicen que son invasiones que están preparadas además por grupos delincuenciales. Eso lo tendrá que determinar la autoridad. Pero dos, Paola, y créame que yo quedé muy, pero muy preocupado con el video de este fin de semana de lo que se vio como movilización de ganaderos en el sur del departamento del Magdalena, y es la configuración de grupos de campesinos o de ganaderos que de una u otra forma dicen que se van a cuidar ellos, eso sí, estando a un lado de la policía y respetando la Constitución, pero es que de ahí a algo más no hay sino un paso, o por qué no decirlo, no hay sino una cosa, coger armas. Sí, Juan Pablo, pues es que estamos hablando, usted muy bien lo dice, del fenómeno de las invasiones que sigue preocupando mucho al país porque llegó el nuevo gobierno y con la promesa de recuperar las tierras de muchos que, como usted lo decía, han sido despojados, o tal vez comunidades indígenas, como en el caso que les vamos a contar hoy, pues están exigiendo, tal vez usando la fuerza o a las malas, pues que les devuelvan estas tierras, y por eso se está creando todo este conflicto, a raíz de lo que en su momento dijo el presidente de Fedegan, por este tema de las invasiones, el señor José Félix Laforí, y por los constantes focos que se estaban presentando en el país, pues el gobierno nacional, el gobierno del presidente Gustavo Petro salió a decir que ellos iban a solucionar todo y que eso lo iban a hacer en un plazo de 48 horas. Si quiere, recordemos qué fue lo que dijo en ese momento el ministro de Defensa, Iván Velázquez, para saber qué pasó después. Escuchemos. Hay también grupos de campesinos, de indígenas que están en ese propósito de ocupar tierras, pero que, como se ha dicho por la señora vicepresidenta y aparece igualmente expresado en el comunicado, son prácticas inaceptables para este gobierno, de manera que las fuerzas de policía deben actuar para impedir la ocupación de esos terrenos y dentro de las 48 horas siguientes, como lo consagra la ley, tomar todas las medidas, realizar las acciones necesarias para desalojarlos. Esa además fue una rueda de prensa en donde estaba la mitad del gobierno, ¿no? Pues el alto gobierno, estaba la ministra de la Agricultura, Cecilia López, estaba la vicepresidenta Francia Márquez, estaba el ministro del Interior, Alfonso Prada, el ministro de Defensa, que fue a quien escuchamos, Iván Velázquez, también estaba el director del DAPRE, Mauricio Liscano, mejor dicho, todo el mundo ahí, y usted lo escuchó muy bien, Juan Pablo, acciones para desalojar en un máximo de 48 horas. Ese es el problema y de lo que les queremos hablar hoy, Juan Pablo, porque pues este video fue ya hace 2 semanas y media, casi 3 semanas, y no ha pasado absolutamente nada. Es decir, siguen las invasiones, se siguen presentando diferentes problemas, y por eso conocimos ayer todos a través de las redes sociales un nuevo video en el que los ganaderos, en compañía de la fuerza pública, llegan a defender sus territorios también, como usted muy bien lo decía, al sur del departamento de Magdalena. Veamos este video de lo que pasó en las últimas horas. Sí, es que es... Este video no tiene audio, pero es desconcertante, camionetas. por lo menos. Es por lo menos desconcertante, porque sí, mire, ahí usted ve los vehículos transportando a miembros de la fuerza pública, pero detrás de ellos vienen, y en motos, y en camionetas, y en más camionetas, y en carros privados, unos ganaderos o unas personas que se dedican al trabajo agropecuario, a la explotación agraria, pero pues que uno dice, ¿esto cómo funciona? Sí, y claro, por eso digamos que en el video se ven
personas tal vez con uniformes o con armas, pero ya se ha aclarado tanto por parte del gremio de los ganaderos como por parte de la Policía Nacional, incluso el mismo mayor general Henry Armando Sanabria ha aclarado que esto se trató fue de un acompañamiento de la fuerza pública. Incluso no sé si tenemos ahí compañeros de producción el trino que puso el mayor general Henry Armando Sanabria, director de la Policía Nacional, para ver qué fue lo que aclaró frente a esta situación. No lo tenemos ahí todavía, pero él dijo, los ganaderos son parte fundamental de la seguridad alimentaria como dimensión de la seguridad humana, acción policial e interinstitucional para proteger la propiedad privada, controlar el avigueato, el carneo, el hurto y la extorsión. Ahí está entonces. Ese es el trino que dijo. O sea, de esa forma, él de alguna manera estaba, digamos, explicando que es un dando apoyo. un contexto. Claro, porque es una acción policial e interinstitucional. Él estaba confirmando que es la policía, no son personas uniformadas y armadas que no hacen parte de la institución o que se pueden considerar como autodefensas o paramilitares. Pero Mauricio, es inevitable que al ver unas imágenes de ese tenor, uno no sienta una cierta inquietud. ¿Por qué? Porque es que uno no está acostumbrado a ver en el mundo que cuando se hace una acción policial o policiva como es esta, pues detrás estén entonces unos ciudadanos, así sea apoyando o dando la cara y apostándose fuerte, ¿no? Es que la mire policía normalmente actúa pues como policía y sin necesidad de tener detrás unas personas haciéndole barra o acompañamiento, que es lo que genera inquietud. Claro, y aquí nos aseguró el presidente de Fedegan que no iba a ser personal armado, pues uno esperaría por lo menos que estas personas que van en esas camionetas no estén armadas. Es lo único que uno, Juan Pablo, podría esperar de esta organización de ganaderos allí en esta zona del país, y que definitivamente no sabemos cuál va a ser más allá de, o sea, después de esta presentación, ¿qué viene ahora? Es la pregunta, ¿qué viene ahora? Y yo creo que es importante señalar que, claro, todo este tema empezó a cobrar vigencia mediáticamente y pues en redes sociales, la movilización de estos ganaderos, pero esto viene de años atrás, cuando hablábamos con una de las personas víctimas de los paramilitares en el departamento de Cesar, y nos decía, no, es que estamos llamando la atención, no estamos invadiendo, sabemos que es un terreno privado, pero es que nos despojaron los grupos paramilitares, nos obligaron a malvender nuestras tierras, y en algunos otros casos que también se debe puntualizar, no se debe meter todo en el mismo talego diciendo que son invasores de propiedad privada. En algunos casos, los que están reclamando la tierra están enfrentándose a quienes los despojaron, ya incluso con sentencias de restitución de tierras. Entonces, el tema es tan delicado que se debe mirar con calma, porque si no todo entra ahí como si fuera las personas que se consideran solamente víctimas, y una observación, Juan Pablo, si el ejército y si la policía va a promover que se respete la propiedad privada y que también se restablezcan los derechos de las personas que reclaman las tierras, no tendría por qué ir acompañado del uno o el otro, porque eso es tomar partido y es también avivar y caldear los ánimos, porque por el otro lado las otras personas dicen, entonces ya tomaron partido y ahora nos van a enfrentar a nosotros. Claro, en este caso de lo que pasó en Magdalena, pues estamos hablando de aproximadamente unos 400 ganaderos que estaban llegando a estos terrenos, y lo que se ha dicho desde Fedegan, por ejemplo, es que si una invasión a una finca supera las 48 horas, ya hay un tema penal por parte de quienes están ocupándola de manera ilegal, y que aquí no se está diciendo sáquenlos a la fuerza, sino que procedan a la captura. Eso es lo que dice Fedegan, pero como usted muy bien lo aclara, Andrea, esto es un tema que lleva de muchísimo tiempo, y no solamente pasa con aquellas personas que han sido despojadas, sino también, por ejemplo, las comunidades indígenas, que siempre han sido las que más reclaman tierra en Colombia. Y también hay una diferencia con la historia que les traemos hoy, es que no solamente está pasando con terrenos privados. En este caso, los ganaderos protestan porque son sus tierras, son sus fincas, pero mire que hoy les vamos a contar una historia de indígenas que desde hace 15 días llegaron a ocupar un predio que es del gobierno, un baldío de la nación, de la Agencia Nacional de Tierras, y que
insisto en lo que dice Andrea, se presenta mucho desde hace mucho tiempo, como por ejemplo lo que pasó aquí con los indígenas que llegaron al Parque Nacional y que estuvieron durante muchísimos meses, incluso años, ocupándolo. Esto pues es una inversión ilegal, pero es un reclamo también legítimo por parte de las comunidades. Claro. Y en lo que está pasando entonces ahora es en el predio El Delirio, en el municipio de Balboa, esto es en el departamento de Risaralda. Juan Pablo, llegaron aproximadamente 300 miembros de una comunidad indígena, no de la misma comunidad, unos son en Vera y otros son de otras comunidades, porque la Agencia Nacional de Tierras les prometió que les va a entregar sus predios, pero hasta el momento no ha pasado nada. Como ellos no tienen en dónde estar, invadieron este terreno y ya hay preocupación por parte de quienes están en esta zona, productores de café, de cítricos, de plátano, de aguacates y demás, porque el predio está o colinda con sus predios privados, y cuando se acaben los servicios, cuando se acabe la alimentación y demás, entonces, ¿qué va a pasar con estos indígenas y con sus predios privados? La preocupación no la manifiesta a esta hora Rafael Cano, él es productor de café y de cítricos allí en el municipio de Balboa y está con nosotros aquí en Sigue la W. Usted seguramente lo va a conocer, Juan Pablo, se le va a hacer conocida su cara porque él es el man de las naranjas y está hoy aquí con nosotros nuevamente en Sigue la W. Rafael, gracias por estar con nosotros. Con cambio de look. Paola, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por la oportunidad de darnos este espacio, de poder expresarnos esta situación que nos tiene muy preocupados a todos. Bueno, cuéntenos, Rafael, por favor, qué es lo que está pasando y cuál es la preocupación. Bueno, pues como bien tú dijiste, hay un predio que está en el municipio de Balboa de Risaralda. Es un predio que le pertenece a la Agencia Nacional de Tierras y que la Agencia Nacional de Tierras le asignó la tarea a la ANUC, la Agencia Nacional de Usuarios Campesinos, de que adjudicara ese predio a campesinos, porque es un predio que tiene vocación campesina, agrícola, no tiene vocación pues de resguardo ni para temas indígenas. Ese predio está muy demorado el proceso de adjudicación, había unas personas que ya lo estaban trabajando y estaban haciendo inversiones en plátano y más allá, y por otra parte pues había una comunidad indígena que son en Vera, que pertenecen a distintas partes del país, unos de Balboa, otros de Pueblo Rico, otros de otras partes del país, que estaban reclamando que les adjudicaran una tierra en Balboa también, que se llama La Arabia. Dado que el gobierno nacional se había demorado mucho y esta adjudicación no había sido posible, los indígenas fueron a protestar en la gobernación, estuvieron allá un tiempo y por un motivo que no sabemos aún, se dieron cuenta que este terreno estaba solo, que no estaba 100% ocupado y para allá se fueron. Entonces la preocupación es muy grande porque entendemos que están pidiendo un terreno, pero son 300 personas y el predio tiene 16 hectáreas, no tiene servicios. Entonces empieza la comunidad a preguntarse, bueno, ¿y estas personas cómo se van a alimentar? ¿Cómo vas a hacer para alimentar 300 personas? Cuando se les acabe la comida o el gobierno deje de mandarles alimentos, ¿qué van a tener que empezar a hacer? Ya se han empezado a presentar pequeños incidentes, nada de violencia, nada grave, pero sí con el tema del agua ha pasado que, por ejemplo, ya han empezado a tomar acueductos y a tomar el agua de acueductos ajenos, que han visto dentro de otros predios. Y obviamente como ellos no tienen la concepción de propiedad privada que tenemos nosotros en la sociedad, pues de Colombia en general, pues ellos se van metiendo y la gente se asusta. Entonces estás en tu finca y de noche de repente se ven unas linternas o los potreros y de repente están en el patio de la casa. Y uno entiende que no es porque ellos quieran atropellar, pero sí empieza a preocupar a la comunidad. Sí, precisamente eso que usted está mencionando, esa última parte de su relato, Rafael, pues es como el llamado que ustedes están haciendo, porque aunque no ha habido una invasión completa de estas personas a las propiedades privadas, pues sí ya se están empezando a ver como algunas acciones que les preocupan a ustedes y que le piden también a las autoridades, tanto a nivel local y regional, que las frenen para que no se vuelva esto algo peor. ¿Qué han hecho desde las autoridades que les han respondido a ustedes? Pues justamente el fin de semana pasado, toda la comunidad fuimos a reunirnos con el alcalde encargado. Es el segundo alcalde encargado que acabaron de volverlo a cambiar. Como saben, el alcalde que estaba en el municipio de Balboa en este momento está en un proceso y pues lo sacaron del cargo. Nos reunimos con el personero y el alcalde
y ellos nos dijeron que en unas reuniones con el gobierno nacional ya estaba muy adelante la adjudicación de la tierra a la Arabia y que estaban pues con un plazo que ellos nos dieron hasta diciembre, de que de aquí a diciembre ellos iban a adjudicar el otro predio, iban a desplazar a la comunidad, pero pues como siempre no dejan de haber temores de que de pronto esto no se cumpla, de que de pronto esta situación se mantenga en el tiempo. Entonces pues esa fue la reunión que tuvimos con el alcalde y con el personal. Ahora, Rafael, es inevitable que uno vea esas imágenes de, por ejemplo, lo que está pasando en Magdalena, que uno haya visto lo que ocurrió también en el sur del departamento del Cesar, y entonces ante una circunstancia como esta, uno se pregunta qué estarán pensando los campesinos, los productores agrarios de Balboa. En ese caso, en Balboa, ¿usted ha sentido, ha escuchado o de pronto ya hay gente que está convocando a decir nos vamos a organizar para hacer estos grupos de apoyo que están llamando a la fuerza pública? Pues de pronto, en el caso de nosotros no ha habido violencia o todavía no se ha presentado un incidente pues grave. Lo que sí hemos evidenciado es que la comunidad se ha unificado y se han hablado inclusive de salir a hacer manifestaciones, porque sí es una situación que, aunque no está controlada en este momento, pues podría llegar a terminar mal. Entonces, pues precisamente por eso queríamos tener este espacio, que el gobierno nacional sepa que estamos contando con el plazo que nos dio de 3 meses y que mientras estos 3 meses pasan, pues puedan suplirle las necesidades a estas personas, porque imagínate 300 personas buscando mercado. Hay unas fincas de ganado al lado, hay fincas de plátano, imagínate 300 personas saliendo a buscar alimentos, pues obviamente eso va a generar choques con la comunidad, obviamente eso va a generar incidentes. Uno entiende que están buscando su supervivencia, pero entonces ahí es donde el gobierno tiene que intervenir y asegurarles que en este tiempo que estén, pues puedan, digamos, tener todos los servicios para que no afecte a la comunidad. Y sobre todo, quiero ser muy enfático en esto, que el gobierno cumpla los 3 meses de plazo que nos prometió, para que en esos 3 meses haya paz y no se presenten incidentes. Rafael, ya Paola va con otro invitado, pero yo quiero plantearle sobre esa misma respuesta que usted nos da, sobre todo que esa expectativa de que cumpla el gobierno. ¿Qué tan rápida fue la reacción de la autoridad, entiéndase la policía, en el momento en el que se dio la invasión? Porque es que lo que ha terminado por generar tanta inquietud es que no aparece. No aparece la policía, o aparece pero ya muy tarde. ¿Cuál fue la realidad en el caso de Balboa? Bueno, en el caso de Balboa, digamos que apenas empezaron a subir motos y se presentó pues el incidente, se llamó a la policía, digamos que en ese momento instantáneamente no hicieron nada, pero al día siguiente, los días subsiguientes empezaron a ir a visitar el predio. Fue más o menos en ese mismo tiempo que salió, creo que fue el ministro y creo que el presidente también, a decir que tenían un plazo de 48 horas para desalojar. Eso no se cumplió, o sea, en ningún momento fueron a hacer el desalojo. Básicamente eso, digamos que la policía ha estado pendiente, pero no ha hecho nada por desalojarlo. Entonces, ahí es donde hay una ambigüedad, donde siente uno que están con uno, pero a la vez no. O quieren hacer esto, pero no pueden. Hay algo que impide que ellos puedan ejecutar una cosa pequeña, Rafael, es que usted nos decía al principio que este predio, el Delirio, que es baldío de la Nación, en este momento está en manos de la Agencia Nacional de Tierras, tenía que ser adjudicado a unos campesinos que también estaban pues presentando unos proyectos productivos y demás. ¿Qué está pasando con esos campesinos y quiénes son? Pues mira que no hemos podido tener un contacto claro con ellos. Hay algo que ha pasado ahí, no he podido saber bien qué es, pero sí habían cultivos dentro de ese lote de plátano y algunas otras cosas que obviamente esas personas pues ya las abandonaron. Tenemos entendido que había un proceso que venía desde hace años de adjudicar esas tierras, pero por alguna razón no avanzaba, por alguna razón no se avanzaba en ese tema.
es una cuestión o una duda para la comunidad por qué no se habían adjudicado todavía si ya la tierra estaba lista desde hace tiempo. Ojo, digamos que la tierra pertenece a la Agencia Nacional de Tierras, pero era la ANUC quien tenía la tarea de asignarla. Entonces ahí hay algo que tampoco entendemos la comunidad, porque si había personas que ya la estaban como medio trabajando y empezando a hacer ciertas inversiones, si ya estaba el terreno listo, ¿por qué no se había adjudicado? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues muchas gracias Rafael Cano por darnos este panorama, y Juan Pablo, hay otro vecino que también quiere contarnos sobre la situación. Óscar Urrego es productor de plátano y de cerdos en Risaralda, también en Balboa. Señor Óscar, gracias por estar con nosotros y bueno, por favor, desde su punto de vista, ¿qué es lo que está pasando y cuál es la preocupación, el temor que ustedes tienen en este momento? Señor Óscar, ¿me escucha? Se convirtió en un pito. Don Óscar. Está redireccionando la llamada. Don Óscar Urrego. Don Óscar. No. Don Óscar. Se nos fue Don Óscar, Paola. No importa, Bueno. yo creo que igual queda planteado este Sí. tema que nos muestra que esto se está expandiendo, Sí, señor. Paola, y que el tema de las invasiones es un asunto que no solamente corresponde a algunos municipios o algunas zonas del país, como en el caso, la costa Caribe o en el norte del Cauca, sino que ya esto está llegando a otros sectores y a otras zonas de Colombia en donde los productores campesinos tienen una preocupación. Ahí está el señor Urrego. Don Óscar, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Sí, don Óscar, le estábamos preguntando pues que cuál es la preocupación, el temor que usted tiene como vecino de esta zona de Balboa en Risaralda y también productor por la invasión de la comunidad indígena en el predio El Delirio. Sí, señora, puntualmente lo que sentimos nosotros como comunidad es que sentimos un abandono por parte del Estado en estos temas. O sea, ciertamente la intención que el pueblo indígena tiene con la adjudicación de sus predios, pelear por lo de ellos, pero ¿y qué pasa con nosotros? O sea, vemos con mucha preocupación cómo es posible que de parte de la gobernación departamental les indiquen un predio que es parte de la nación para que ellos vayan y hagan posesión del predio. Fuera de eso les dan un tiempo determinado, tengo entendido que son unos 3 meses para que abandonen el mismo, y si no les solucionan el tema del lote que a ellos les prometieron, entonces ¿qué va a pasar con ellos? O sea, a ellos los tienen en cuenta, a ellos los escuchan, y el resto de la comunidad, o es que nosotros no hacemos parte de la comunidad, o es que nosotros no pagamos impuestos, no cumplimos con los deberes y derechos que tenemos. Eso es una preocupación muy grande que tenemos. El segundo tema es la seguridad. Lamentablemente, como decía el vecino Rafael, es que si a ellos no les solucionan el tema de alimentación, salud, el agua potable, pues ellos van a tener la necesidad de salirlo a buscar. ¿Y en dónde lo van a buscar? En los predios aledaños. Nosotros hemos hablado con el comandante de la estación de policía de Balboa. Lo que nos han dicho es, llámenos que nosotros vamos. Pero nosotros llamamos y no van, a los predios no arriman. Ciertamente bajan al predio donde está la comunidad indígena, allá sí van y les prestan la seguridad. Y a los vecinos, ¿cuándo? A nosotros, ¿cuándo nos van a prestar la atención? Y el otro tema es la convivencia. Ellos tienen unas formas de convivir, unas formas de ver la vida, y el Estado es muy diferente a las de nosotros. Por más que nosotros tratemos de acomodarnos a la forma de ser de ellos, no vamos a encajar. Lo mismo hacia nosotros. Cuando el Estado, el departamento, cuando tomaron la decisión de ponerlos en ese punto, hicieron una reunión con nosotros o hicieron un acercamiento entre las dos comunidades. Ustedes van a estar aquí, venga, convivamos en paz. Es que nosotros no nos han tenido en cuenta, nosotros nos sentimos abandonados por el Estado. Pero venga, don Óscar, hablando del Estado, porque claro, uno puede pensar el Estado a nivel nación, pero también el Estado está a nivel municipio. El alcalde de Balboa, las autoridades locales o el gobernador, ¿ha hecho algo para tratar de mediar? ¿Ha hecho algo para tratar de encontrar esa armonía que usted nos dice es tan compleja? Desde mi punto de vista, para mí desde parte de la gobernación les indicaron a ellos el punto exacto donde deberían de llegar.
de parte de la gobernación hacia la comunidad de Balboa, en la vereda de Cocohondo, no nos han ni siquiera buscado para charlar, ni siquiera nos notificaron. Y posterior a la toma de posición del lote, no nos han buscado ni han tratado de hablar con nosotros. De parte del alcalde municipal, pues es entendible, el alcalde apenas la semana pasada fue nombrado en el cargo y la persona que había anteriormente también lo cogieron de sorpresa, y ni hablar del que estaba, pues esos enredos tiene. Ellos dentro de su posición pues han tratado de hablar y de hacer, pero lo que sabemos es que simplemente les tienen que garantizar salud y alimentación, es lo único que sabemos. Señor Oscar, ya le habíamos preguntado a Rafael, pero quiero saber si de pronto usted tiene otro conocimiento, otra versión sobre tal vez una organización por parte de ustedes, de lo que usted llama la comunidad de allí de Balboa, Risaralda, pues para defenderse en caso tal que en diciembre, que llegue la fecha establecida y que estas personas se mantengan ahí. No, señora, no, nosotros somos campesinos, nosotros sabemos es trabajar la tierra, nosotros no somos grandes productores, nosotros no tenemos extensiones grandes de tierra, lo único que nosotros sabemos es trabajarla, producir y vivir de lo que producimos. Lastimosamente, obvio, tiene uno que reconocer que si uno siente peligro, que el predio o lo que uno está tratando de crecer o de formar está en riesgo, pues uno tratará de defenderlo. Pero de ahí a que nos vamos a organizar, no, eso no lo hemos hecho. Y de tratar de defenderlo, hablo no en unos términos de armarnos, de ir a ser violentos, de tener confrontaciones directas con la persona que está invadiendo. No, nosotros no somos de eso. Por eso siempre hemos solicitado el apoyo de las instituciones y no nos vemos acompañados. Ese es el punto, señor Oscar, el apoyo institucional, el apoyo del gobierno, tanto nacional como departamental y municipal, porque ellos también tienen la responsabilidad de entregar y cumplir con los reclamos de estas comunidades indígenas que, como ya lo hemos dicho también, son completamente legítimos. O sea, ellos les prometieron unas tierras, ellos no están ahí porque quieren, ellos también los sacaron de sus resguardos, Juan Pablo, y no están ahí porque quieren, les prometieron unas tierras, les prometieron una solución y no se las han dado. Y luego nunca llegó. Nunca llegó, y entonces también por eso es que ellos tienen que acudir a esto. Gracias a Rafael, gracias a Oscar, y pues vamos a estar pendientes de este problema. Pues es que la pelota está en manos y del alcalde y del gobernador y por supuesto del alto gobierno.